Primero que todo, pues nada, taguearnos en todas las redes sociales con el hashtag InfectoLove, con taguear a las redes sociales de CTO, CTO Medicina Colombia, CTO Medicina Co, e Infecto Rayar Piso Blog. Las personas que estén bien activas durante toda la charla van a tener un premio sorpresa aparte de la rifa. Vamos a tener algún otro regalo por parte mía de Infecto Blog. Entonces, por favor, todo el mundo tagueándonos, comentándonos en sus historias de Instagram, muy activos, pues porque realmente va a ser muy interesante y sé que les va a gustar. Si tienen alguna pregunta el día de hoy, por favor, pues bueno, al final de la charla va a haber una sesión de preguntas, pero si tienen una adicional, nos siguen primero en la página, vamos a abrir una caja de comentarios en nuestras historias y vas a poner la cajita de comentarios ahí, pues la duda será contestada una vez acaba la conferencia y pues en el transcurso aproximadamente media hora, 45 minutos para ello. Vamos a empezar entonces. Esta conferencia se llama Enfoque práctico en la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía nosocomial o intrahospitalaria. Entonces, pues nada, quiero que antes de empezar en el chat me colaboren y me digan ustedes qué entienden por neumonía, qué carajos entienden por neumonía. Los quiero ver muy activos, muy activos. Todos, Salvador, Cali, Guatemala, a todos los quiero ver muy activos. ¿Ustedes qué entienden por enfermedad, bueno, por neumonía? Bueno, algunos dicen enfermedad del parénquima pulmonar, infección respiratoria baja, una infección pulmonar, inflamación pulmonar, alvéolos llenos de líquido válido también, infección causada por neumococos. Bueno, no solamente neumococos. Bueno, muy bien. Infección respiratoria, sí, básicamente es eso. Entonces vamos a empezar hablando de neumonía. Entonces, pues, ¿qué cosa es neumonía? Neumonía es una infección efectivamente, sí, del parénquima pulmonar dado por agentes patógenos que pueden ser virales, podrían ser bacterianos, inclusive también podrían ser fúngicos. ¿Qué pasa? Aquí pues tenemos nuestros pulmones, tenemos lo que es la tráquea, los bronquios, fuente de los bronquiolos, y acá vamos a tener una mirada más, bueno, más macro, desde lo macro a lo micro, y vamos a tener lo micro, el alveolo donde tenemos exceso de moco, donde tenemos exceso de pus, donde tenemos exudado. Va a afectar el intersticio alveolar y va a generar un infiltrado celular y un exudado para finalmente comprometer el proceso, el proceso de intercambio gaseoso pulmonar. Esto va a comprometer claramente la respiración y todos sus procesos. Bueno, pues acá tenemos cómo se ve. Bueno, acá tenemos un poco más de cómo se ve en la radiografía, pero pues no me quiero referir a esto en este momento. Quiero que vean un poco el foco bacteriano y quiero que vean qué es lo que está pasando a nivel inflamatorio. Quiero que vean cómo se activan las vías del complemento, cómo se activan quimioatrayentes, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 1, cómo aumenta la permeabilidad vascular, cómo aumenta las moléculas de adhesión, cómo inclusive se liberan mastocitos, histamina, cómo el macrófago intenta agarrar todos estos patógenos, todas estas cosas en lo que se podría llamar un proceso infeccioso en todas las de la ley. Yo creo que la neumonía es una de las enfermedades más interesantes por eso. Es una de las enfermedades muy interesantes porque tiene todo. Activa complemento, activa cascadas inflamatorias, activa inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Realmente se ve todo. O sea, realmente, si uno quisiera hablar de inmunidad, podría hablar perfectamente de neumonía. Claramente acá también se van a ver vistos los TLR, los PAMS y los DAMS a nivel pulmonar. Listo. Básicamente a grandes rasgos es esto, y esto es lo que vamos a ver como opacidades. Como opacidades pueden ser bilobres, pueden ser en un solo lóbulo, pueden ser en todo el campo pulmonar. Listo, vamos a tener esto. Seguimos. Esta pues ya era la definición de neumonía. Vamos a hablar de neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, es una neumonía, que ya sabemos que es una neumonía claramente, que se da en pacientes que no se encuentran hospitalizados o en aquellos que están hospitalizados, claro,
pero en los que la neumonía se presenta en las primeras 48 horas. Listo, esto sería una neumonía adquirida en la comunidad. Una neumonía, una infección del parénquima pulmonar en pacientes que no están hospitalizados o si están hospitalizados, que se encuentran antes de los primeros 2 días. Básicamente es esto. Es la sexta causa de mortalidad en general y la primera causa de mortalidad, ojo acá, en enfermedades infecciosas. Esta supera en creces las enfermedades de vía urinaria, lo que se da en pacientes fracturados con fractura de cadera. Esto supera en creces esto. Tenemos que en el mundo hay una incidencia de 11 sobre 1000. Tenemos que entre 20 y el 42% requieren hospitalización y entre el 10 y el 30% requieren UCI. 4 millones de casos al año se presentan. Podrían ser más inclusive. No hay, no hay un dato exacto de estos años, pues claramente COVID ha solapado muchísimos datos, pero el aproximado está en 4 millones. Realmente es una enfermedad bastante prevalente y que hay que ponerle mucho cuidado. Y en Colombia, ¿cómo estamos en la tierra de Karen Audinen y de Iván Duque, próceres de la independencia? ¿Cómo estamos acá en Colombia? Acá en Colombia es el responsable del 4% de de egresos hospitalarios. Tiene una mortalidad de 13 sobre 100.000 habitantes, el 70.000 de los egresos anuales en todos los grupos de edad. Ojo ahí. La mortalidad en hospitalización es del 9.5 y acá es donde vamos con esto. La mortalidad en poblaciones especiales, o sea, en adultos, en inmunosuprimidos, en VIH, básicamente, como bien nos comentaba nuestro compañero hoy en el sondeíto previo, neumococo, pero miren cómo se encuentra el neumococo. ¿Alguno en el chat me podría decir de pronto qué se les ocurre por qué en poblaciones especiales no predomina tanto el neumococo como sí predominaría el neumococo en una neumonía normal o en una neumonía adquirida en la comunidad? O en pacientes, bueno, no una neumonía adquirida en la comunidad, no, sino en pacientes previamente sanos o sin ninguna comorbilidad y con inmunocompetencia. En el chat, ¿alguno me podría explicar, alguno me podría decir qué se les ocurre? ¿Por qué el neumococo no aparece tanto en poblaciones especiales? Los leo. Por las vacunas, la vacunación es clave, pero hay otra cosa y quiero, de hecho está ahí, está ahí mismo, la respuesta está explícita, pero quiero que me digan, ¿se diagnostica más? Bueno, podría ser. Exacto, Marian. Exacto, Marian. Sí, señora. En poblaciones atípicas predominan, en poblaciones especiales no predomina lo mismo, no predomina lo común, predomina lo atípico. Ya vamos a ver qué entendemos por atípico y qué hay en atípico, pero perfecto, esa es. Aquí tenemos el atípico, está en un 11.5% y el 33% de estas neumonías suelen ser graves. Seguimos. Bueno, acá, ay, perdón, acá vamos a ver un poco de lo que pasa, de lo que pasa en cuanto a fisiopatología, en donde, bueno, tenemos nuestra vía aérea, nuestra tráquea, pulmones, los bronquios, bronquio fuente, los bronquiolos, bronquios terminales, y acá en lo micro tenemos claramente después la vena pulmonar, la arteria pulmonar y los alveolos, los sacos alveolares. El saco alveolar y dentro los alveolos. Ahí mismo los capilares está, donde podemos encontrar la barrera sangre-aire y asimismo donde se realiza el intercambio gaseoso. Seguimos. Tendiendo ya nuestra vía aérea, ¿qué pasa? ¿Cómo entran estos bichos? ¿Cómo entran estos bichitos? ¿Cómo entran a la vía aérea? ¿Cómo entra esto? ¿Cómo carajo se supone que la vía aérea? Bueno, nosotros tenemos microbiota en muchos lugares, pero la vía aérea, después de cierto punto, prácticamente está séptica. ¿Cómo entran? Entran entonces por medio de aspiraciones de secreciones del tracto respiratorio, pueden entrar por la vía sanguínea y pueden entrar por inhalación de aerosoles. La famosísima inhalación de aerosoles, que tanto nos ha dado de qué hablar en COVID. ¿Qué pasa entonces? Tenemos igual barreras, nosotros sabemos cómo defendernos.
Tenemos el epitelio, tenemos el sistema anatómico de purificación de aire, la inhalación, la exhalación, el surfactante pulmonar, la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, y tenemos los dos reflejos primitivos más chéveres del mundo. Tenemos la tos y tenemos el estornudo. ¿Qué pasa cuando la persona tiene algo extraño? Tose. Eso, eso es lo más primitivo que tenemos. Pero ¿qué pasa con la neumonía? Todos estos mecanismos que se encuentran y que tenemos para reversar y para evitar que se genere una neumonía, para evitar que estos bichitos, estos gérmenes entren, prácticamente va a ser inservible. No vamos a tener barreras. Esto en un paciente normal. Ahora imagínense un paciente inmunocomprometido que muchas cosas de estas se van a dar comprometidas y no van a funcionar de la manera adecuada. Entonces, pues esto es lo que va a pasar a grosso modo. Ellos van a saltar todas las barreras dispuestas, todas. Y van a empezar el camino a la final. ¿Y qué va de la final? La final es el macrófago alveolar. El camino hacia el macrófago alveolar, road to macrófago alveolar, básicamente. Y en este camino, ¿qué va a pasar? Vamos a tener los TLR, los Toll-like receptors para activar la inmunidad innata. Ya sabemos, bueno, acá vamos a tener algo muy, muy importante y muy lindo, y es que TLR se afectan. Por lo general, como vamos a hablar de neumococo, el TLR1 y el TLR2, incluso el 6, van a ser claves en neumococo, en gram positivos. Pero claramente, en gram negativos, TLR4 va a ser muy importante y vamos a tenerlo muy, 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 muy presente para gérmenes tanto atípicos como para otro tipo de gérmenes. ¿Va? Seguimos con esto. Bueno, ¿qué va a pasar después de los TLR, caray? Bueno, vamos a tener este mamotreto de cosas. Alguien no lo puede, mentiras, no. Vamos a tener que la vía del TLR va a entrar por la vía del TIRAP y el TIRAP va a activar la vía de las MAP quinasas. Básicamente, las MAP quinasas se van a activar, va a activar el AP1. Vamos a tener que, después de activarse el AP1, por otra vía vamos a activar el fosfatiltriinositolquinasa, que va a activar la vía AKT, y acá se va a activar el factor nuclear kappa beta. Este factor nuclear kappa beta es totalmente necesario para lo que va a pasar a continuación. La vía del IRF3 no es tan importante, pero igual hay que tenerla en cuenta. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el factor nuclear beta kappa? ¿Qué es lo que en últimas va a generar la inflamación, los mediadores inflamatorios y los mediadores antiinflamatorios? Pero pues nos vamos a concentrar más que todo en los mediadores inflamatorios, en interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, factores de interleuquina 1, interferón gamma, pero este interferón gamma pilas porque interferón gamma es bueno, básicamente, bueno, contesten ustedes, yo quiero ver interactuar un momentico a todos ustedes. Cuéntenme el interferón gamma que tanto lo hemos visto. ¿Por qué no lo menciono tanto para bacterias? El interferón gamma se activa más que todo en qué entidad microbiológica. En el chat, escríbanmelo en el chat, porfa. Vamos, todos. Todos, sí, señores, virus. Pero quiero que todos lo escriban. Quiero ver qué tan activos están todos. Escríbanme todos. Sí, señor. Virus. Perfecto. Carajo, virus. Sí, señores. Así es. Entonces, básicamente tenemos todo esto, pero para bacterias. Pero en virus, especial atención. Especial atención en virus al interferón gamma. ¿Listo? Seguimos. Entonces vamos a hablar un poco de patología. ¿Qué va a pasar? Esto no lo vamos a ver como tan ya de molecular, sino qué pasa con el pulmón en medio del proceso de neumonía, no del proceso del pulmón, ¿qué está pasando? Entonces vamos a tener tres, bueno, de hecho son cuatro, pero tres procesos claves patológicos. La congestión, en donde el pulmón se va a ver rojito, como arcilloso, vamos a tener edema, congestión vascular, porque esto va a ir siempre comunicado del aumento de permeabilidad vascular, el aumento de permeabilidad vascular, y eso es lo importante, aumento de permeabilidad vascular va a ser igual a edema. El edema
se va a ver en los alvéolos. Vamos a ver acá muy pocos neutrófilos y mucha bacteria, porque hasta ahorita se está generando como tal la, la respuesta inmune. ¿Va? Hasta ahora está empezando a llegar, hasta ahora estamos empezando a ver cómo se empieza a abrir, hasta ahora estamos empezando cómo se empieza a alterar la permeabilidad vascular. Luego seguimos con la hepatización roja, que ya vamos al segundo día. Va rápido, ¿verdad? El sistema inmune es bastante eficaz. Si tuviéramos los mismos políticos que actuaran igual que el sistema inmune, Dios mío, Colombia sería primer mundo. Hablo desde Colombia, no sé los demás países cómo estarán en cuanto a política. Hepatización roja. De hepatización roja tenemos que ya vamos a tener, se llama hepatización, ¿por qué? Porque se va a aparecer un hígado por lo rojo, por el color. Aquí ya vamos a tener alveolos con neutrófilos, con fibrina y con menos bacterias. Vea, acá me están diciendo que un desastre Uruguay, bueno, fuerza. Y bueno, y después de esto, vamos a tener la hepatización gris al tercer y al quinto día, que va ya estar seco, friable. Vamos a volver un poco a lo gris, un poco a la fase, pasando un poquito la fase congestiva. Vamos a tener que va a haber más fibrina y más fibrina intraalveolar. Muchísimos neutrófilos, muchísimos macrófagos y ya poquitas bacterias. ¿Por qué? Porque el sistema inmune fue muy efectivo. ¿Listo? Después de esto, pues vamos a tener la fase de resolución. Resolución en donde ya el pulmón va a estar chill, va a estar melo, va a estar genial. Ya va a estar mejor. Ya va a aguantar subir un cerro. Ya va a aguantar respirar mejor. Entonces, ¿qué va a estar pasando en el pulmón? Volviendo a lo micro. Vamos a tener consolidaciones, vamos a tener dos tipos de sintomatología, por así decirlo. Vamos a tener lo que se ven como tal, lo que podemos objetivar en la radiografía y lo que podemos evidenciar en el paraclínico y lo que el paciente nos puede referir, los signos y los síntomas. La producción de esputo va a ser clave. Vamos a tener un exudado purulento. Vamos a ver, miren el LDH está volado, las proteínas están voladas y la glucosa está bajita. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué la glucosa estaría bajita en el chat, alguien o bueno, varios que me contesten por qué. Porque por las bacterias, sí, señores. Pero ¿qué hacen las bacterias? ¿Qué hacen las bacterias? ¿Por qué hay bajo glucosa en las bacterias? Total, porque las bacterias son glucolíticas, igual que los tumores. Las bacterias se parecen al cáncer en eso. Son glucolíticas. ¿Listo? Bueno, son el metabolismo de las bacterias, sí, señores, son glucolíticas. Exactamente. ¿Y esto cómo se ve? Aparte de la producción de esputo, vamos a verlo en forma de consolidaciones radiológicas. Perfecto. ¿Y cómo se va a ver todo este proceso y toda esta carreta que les he estado echando? Fiebre, escalofríos, dolor, mialgias y malestar general. Fácil. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a tener manifestaciones radiológicas. Básicamente, mancha blanca en el pulmón, radiopacidad, más sintomatología infecciosa, es neumonía, básicamente. Tenemos el patrón de broncograma aéreo donde vemos que el, el patrón de los bronquios se puede ver ahí. Y esto es lo que llamamos neumonía lobar. Infiltrado el espacio aéreo, una opacidad. Y listo, este es el patrón clásico, la opacidad alveolar. Bueno, la opacidad lobar, perdónenme. Es el patrón clásico, es lo más típico que vayan a encontrar, una consolidación homogénea concentrada en un lóbulo. ¿Quién es el responsable de esto? El neumococo. El neumococo es el que más tenemos que genera esta presentación, básicamente. Seguimos porque pues no solamente podemos encontrar neumonías lobares, podemos encontrar bronconeumonías, que es una radiopacidad más difusa. Esto es más heterogéneo. Vemos, claramente acá lo vemos muy concentrado, pero acá sí lo vemos muy más difuso, lo vemos más difuso. Acá esto se encuentra mucho en aureus, lo vemos mucho en pseudomonas, en COVID. Bueno, claro que en COVID
Un COVID que no se puede encontrar realmente. Seguimos. Acá es donde vemos cómo se ve una neumonía del ovario y una bronconeumonía. Miren esto está genial, porque acá vemos claramente cómo se ve la hepatización, cómo se ve el, la concentración, lo que veríamos como una opacidad. Y acá tenemos cómo se puede ver a nivel claro, de un infiltrado difuso. Miren esto, luego miren a la derecha, ahora miren esta y miren a la izquierda. Entonces la radiología y la patología se complementan. Muy bien. Seguimos con neumonías intersticiales. Acá tenemos patrones nodulares, reticulares o mixtos. Acá se distribuyen por ambos campos pulmonares, básicamente. Tenemos que ambos campos pulmonares en una neumonía intersticial se pueden ver afectados. Este patrón se puede ver en inmunodeprimidos, es muy común ver esto. En inmunodeprimidos y, y pueden ver acá algo muy importante, y es que en etiología viral puede verse bastante, y vean las bacterias que pueden causar esto. Miren que no estamos hablando de neumococo, de streptococos, ¿no? De estafilococos, ¿no? Estamos hablando de micoplasma, de neumocistis. Estamos hablando de cosas que no le darían a un paciente en teoría bien, en teoría sin previamente sano, sin ninguna otra complicación. Entonces, acá les dejo un cuadrito. Este va a ser el cuadro. Grábenselo. ¿Cómo se ven las opacidades? En la neumonía del hogar, totalmente homogénea, en bronconeumonía heterogénea, intersticial heterogénea, en aspirativa y en redonda, claramente, redonda asocienlo con lobar y aspirativa asocienlo como si fuera un intersticial. ¿Va? Tómenle pantallazo, tómenle screen, súbanlo al Instagram, etiquétennos, háganos saber qué les interesa esto. Por favor, esta tabla es definitiva para que entiendan muchísimas cosas de la radiología. Y acá podemos ver cómo se puede ver una neumonía por aspiración, cómo se puede ver bueno, qué agentes podrían darnos este tipo de patrones. Entonces, otras cositas a tener en cuenta. Un neumatocele y un absceso pulmonar. Entonces, el neumatocele, como podemos ver acá, son cavidades de menos de 2 centímetros en uno o varios lóbulos pulmonares. Acá tenemos pequeñas bombitas, pequeños abombamientos, mientras que un absceso pulmonar, como podemos verlo acá en la imagen de la derecha, veanlo, vean la qué, la forma que tiene, claramente tiene mucho más de 2 centímetros, y pues se van orientando. Eso sería un absceso pulmonar, que podrían haber en varios lóbulos también. ¿Qué es derrame paraneumónico? Es un derrame pleural asociado con un proceso de neumonía. Derrame pleural, ya saben, es el escape de líquido pleural en la cavidad. Eh, Cualquier cosa, un derrame pleural sin, ¿sin qué? Sin síntomas infecciosos. Se puede hacer el versus enfermedad neoplásica versus alguna otra etiología. Pero si ustedes tienen una clínica de infección y tienen aparte un derrame en un campo pulmonar, piensen siempre en un derrame paraneumónico por una neumonía. Siempre piensen. Bueno, acá vamos a tener TAC, no solamente radiología, sino también STAC. Listo, entonces vamos a tener las opacidades en vidrio esmerilado, el vidrio esmerilado que tanto hemos visto en COVIDs, como dicen algunos, en COVID. El vidrio esmerilado que se puede ver muy bien acá. Acá tenemos, el vidrio esmerilado vendría siendo un análogo del broncograma aéreo de la radiografía. Vean que se puede ver muy bien los, la forma de los bronquios, pero siempre sobre un plano opaco. Y las opacidades en empedrado, el crazy paving, ¿qué es esto? Es un empedrado, literal. Es como usted ir a la casa de una abuelita y ver el piso lleno de mármol así. Básicamente es eso. Y bueno, algo que no se ve, algo que no se ve mucho, pero que es muy útil y que a modo de ahorrar recursos y a modo de poder
generar conciencia de los recursos y de los medios que se malgastan en urgencias, quiero que vean esto. Líneas B, que son líneas de coalescencia. Lo normal sería que tuviéramos líneas A, pero no. Las líneas A, bueno, no tengo con imagen de las líneas A, pero las líneas B, estas lineecitas horizontales, que coalescen literalmente el campo pulmonar, significa que hay una consolidación importante. Esto es ultrasonografía, esto no son las líneas B ni las líneas A de Kerley, no, esto es diferente. Estos solamente son líneas de coalescencia ultrasonográficas que denotan que el pulmón tiene una consolidación, que puede haber un proceso de neumonía. Acá tenemos, esto sí es un paciente con COVID, pero tenemos como tal ¿cómo les digo yo? El paralelo de ambos campos pulmonares, que ambos están congestionados y ambos están radioopacos, frente a la ultrasonografía de ambos campos pulmonares, para tenerlo muy bien en cuenta. Seguimos, agentes etiológicos. Bueno, alguien que me diga qué es todo esto. ¿Cuál es el uno, cuál es el 2 y cuál es el 3? En el chat. Pónganme ahí uno tal, 2 tal, 3 tal. A ver, me gustaría verlos. Qué tan buen ojo microbiológico tienen ustedes, asistentes. Vamos, vamos, vamos. Los leo. Sí, el primero está muy bien, Streptococcus pneumoniae. Ahora, ¿cuál sería el segundo? El segundo, no el tercero. ¿Cuál creen que sería el segundo? El segundo tiene como, no, Klebsiella neumonía adquirida en la comunidad, no, no va, no va, no va, no va, no va. Hemophilus influenzae, sí señor. Hemophilus influenzae es el segundo. Y el tercero es Staphylococcus aureus. Siempre que ustedes vean gram negativos, piensen en Hemophilus influenzae. Siempre que vean positivos, piensen en neumococo. Que son los tres claves, al menos en Colombia, son los tres claves. Acá lo tenemos un poco de esta tablita y pucha, ya, listo. El Streptococcus pneumoniae en un 49%, vean esto. Staphylococcus aureus en un 9%, tenemos a Haemophilus influenza en un 6% y Streptococcus hemolíticos en un 7%. Es un, es un porcentaje nada despreciable realmente y hay que tenerlo muy en cuenta. Y hay que tenerlo muy en cuenta con esto, en mayores de 65 años, de manera que la comunidad en mayores de 65 años, tenemos que la Haemophilus influenzae representa un 4.2% y el Staphylococcus aureus un 2.1% realmente. Y bueno, aquí tenemos básicamente lo que les estaba diciendo. Inclusive acá empiezan a considerar el Mycoplasma pneumoniae. Este es en la totalidad de neumonías, no solamente en las adquiridas de la comunidad. Pueden ver, el 48% son de etiología desconocida, pero no es porque no sepan qué hay o porque sean bacterias extraterrestres o porque sea algo de otra dimensión, de dimensión desconocida, pues. Los expedientes secretos X, no. No es por eso, es porque no se diagnostican. Es porque no se diagnostican o porque los pacientes realmente no hacen uso se hacen uso inconsciente, hacen uso inconsciente de los antibióticos y no llegan a la clínica, no se diagnostican o cuando llegan, llegan ya muy mal, de muerte. Por varias razones hay etiologías desconocidas. Pero entonces acá tenemos que el rey siempre va a ser Streptococcus pneumoniae, el rey siempre va a ser el Streptococcus pneumoniae. Y el segundo al mando está entre hemófilos, en neumonía adquirida de la comunidad, y en otro tipo de neumonías, el micoplasma. Listo, acá miren que también está la clamidófila, también están las pseudomonas. Ven. Y el tercero, el Aurus, Staphylococcus aureus. Tenía un compañero que hacía Staphylococcus auris, como la Candida auris. Ya sabrían que si ven pacientes con
Anfotericina B por neumonías bacterianas es mi compañero. Listo, pésimo chiste. En fin, Streptococcus pneumoniae. Vamos a tener algunos factores de riesgo. No les voy a leerlo toda la tabla porque se aburren acá y se van de la conferencia y se van a ver las noticias. Y no es la idea. Entonces, el Streptococcus pneumoniae, pero no es normal sino resistente. Pues tenemos que se dan pacientes mayores, pacientes que tienen uso de beta-lactámicos frecuente. Eso puede aumentar la resistencia y no solamente para esto, para todas las bacterias el uso de beta-lactámicos aumenta la resistencia. Pseudomonas también, pero no solamente con beta-lactámicos, sino con antibióticos de amplio espectro. Staphylococcus aureus con fluoroquinolonas. Aquí hay que tener algo perdóname Elena, ya me acerco más el micro. Algo muy importante acá es que en Staphylococcus aureus el uso, pacientes diabéticos, pacientes que hayan tenido influenza, pacientes con enfermedad crónica en hemodiálisis, porque el Staphylococcus aureus es una bacteria muy bacana. Bueno, no debería decir bacana realmente. Voy a coger algo de acá, lo que tengo en mi escritorio. Este termo que aparentemente está estéril. Acá podría haber Staphylococcus aureus y el problema del Staphylococcus aureus es que el Staphylococcus aureus tiene una filia, tiene una parafilia, le gusta, le excita los dispositivos médicos, hacer un biofilm en dispositivos médicos. Y es por eso, y es por eso que al tener el dispositivo médico contaminado por un biofilm, tenemos que en hemodiálisis hay factores de riesgo. Aquí están los demás, bueno, básicamente muchos ya los conocen. Enterobacterias, pues, como la E. coli, enterobacterias como la E. coli, pues pacientes que también hayan tenido uso de antibióticos, que compartan con otro tipo de personas del mismo grupo etario en lugares como los ancianatos. Básicamente eso. Ahora, quiero que vean acá una cosita y es que en VIH cambian un poco las reglas. En VIH, miren que tenemos la tuberculosis. En VIH tenemos dos circunstancias. En elevado, que se comporta como una neumonía que tiene la comunidad normal, pero en VIH en fase SIDA, menos de 200, ya tenemos bueno, neumocistis, criptococcus, histoplasma, aspergillus, micobacterias no tuberculosas, pseudomonas, cositas que antes no veíamos, podríamos ver acá. Y es acá donde les digo que es muy importante ver el nivel de inmunidad del paciente. Bueno, en EPOC es muy importante hablar también de pseudomonas, de estreptococo, moraxela y en influenza. Ojo con influenza porque influenza puede venir mucho. En influenza podemos tener frecuencia de coinfecciones. ¿Listo? Bueno, hablemos de resistencia bacteriana. Hablemos de resistencia bacteriana en estreptococos. En estreptococos, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que es más común, es muy común la resistencia a la penicilina. ¿Listo? Entonces usamos un punto de corte para definir resistencia. Si tenemos concentraciones inhibitorias mínimas menores de 2.0 a 3.9, tenemos que es sensible, es intermedio hasta 7.9 y es resistente con mayor a 8. ¿Listo? Para penicilinas. Entonces acá pues tenemos que las quinolonas se pueden usar también, pero solamente en adultos si fracasó el primer esquema con penicilinas. ¿Va? Si no, no. Bueno, acá tenemos cómo ha ido evolucionando la cuestión de la resistencia antibiótica. Quiero que le pongan cuidado bueno, a la amoxicilina, que la amoxicilina de todos modos se comporta muy bien. La amoxicilina se comporta muy bien en cuanto a resistencia, aunque pues ya tenemos algunas cepas que son resistentes. Entonces, pues es importante, pero hay que analizar alguna cosita y es que va en ascenso. La amoxicilina, aquí no la toman sola, sino con ácido clavulánico lastimosamente, pero es importante tenerla en cuenta, porque pues es un medicamento que nos puede generar dolores de cabeza a futuro por la resistencia.
Ya nos están generando dolores de cabeza, no tanto en neumonía que en la comunidad, pero sí en neumonías nosocomiales. ¿Listo? Bueno, ahora tenemos el Haemophilus y el estafilococo. En el Haemophilus tenemos que ya tenemos tipo ublea, ojo, no ublea sino ublea, en donde se va a afectar cefalosporinas de segunda y tercera generación, o sea, donde las cefalosporinas de segunda y tercera generación pueden tener actividad. También se puede usar el amoxicilina en ácido clavulánico y los macrólidos también. ¿Listo? Y acá con el Staphylococcus aureus hay que hablar de los Staphylococcus aureus metilino resistentes, que cada vez son mucho más frecuentes. Se sugiere usar vancomicina y linezolid, básicamente. Pero ojo con pacientes que tengan hemodiálisis, porque pues requiere ajuste renal. ¿Listo? Acá tenemos pues los diferentes perfiles de resistencia del Staphylococcus aureus, en donde tenemos sensible, el meticilino sensible con este oxacilina, y donde tenemos el meticilino resistente. Entonces, ¿nos queda qué? Linezolid o vancomicina. Prefiero la vancomicina a linezolid, que pues ya va en preferencia a estudios que recomiendan linezolid y estudios que recomiendan vancomicina. Seguimos, bueno, los pacientes, como ya lo habíamos dicho, vienen con fiebre, malestar general, escalofríos, mialgias, cefalea, cianosis. Si vienen con algún compromiso ya mayor, pues tos, disnea, pus en la expectoración, hemoptisis, dolor torácico y anomalías en la auscultación pulmonar. El paciente que venga, así que se escuche así la auscultación, pónganle cuidado. Asociaciones a complicaciones, bueno, sepsis, pueden llegar sepsis, shock séptico, derrame pleural. ¿Cómo se llama el derrame pleural en neumonía? En el marco de neumonía, cómo se llama el derrame pleural? Porfa, cuéntenme. ¿Cómo, cómo se le dice al derrame? Exacto, exacto, sí, señores. Ajá. Quiero que todos lo pongan todos. Sí, derrame paraneumónico, sí, señores. Derrame paraneumónico. Perfecto, perfecto. Derrame paraneumónico, sí. Está quedando súper claro y me encanta eso. Seguimos, seguimos. ¿Cuándo hospitalizamos a los pacientes? ¿Cuánto los hospitalizamos, caray? Pues bueno, los hospitalizamos, bueno, depende. Vamos a hablar de CURB 65. Hablemos de CURB 65 de una vez, pero pues para hablar del CURB 65 tenemos que hablar de antes de otras cositas. Primero que todo vamos a hablar de los factores psicosociales, que son que tenga 65 años, que el paciente de pronto no tenga no tenga la condición en la casa para mantenerse, tenga que la necesidad sí o sí de esto, ¿sí? Vamos a hablar de que tenga concomitantes como estenectomía, EPOC, cáncer, diabetes, enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática, insuficiencia renal crónica, que el paciente tenga una leucocitosis o leucopenia, una presión de oxígeno mayor de 60, o sea, que esté hipóxico prácticamente, un BUN mayor de 20, un SOFA mayor, un quick SOFA mayor de 2, un SOFA que nos indique sepsis, acidosis metabólica, ¿listo? Y que pues tenga ya radiológicos. Acá tenemos pues los parámetros también de las constantes vitales, que la frecuencia respiratoria sea de más de 30, o sea, que llegue agitado, que su presión arterial diastólica llegue, que todo llegue caído, que tengamos una PAM menor de 65, pues, como sepsis. Una temperatura menor de 35 o mayor de 40, o sea, que llegue muy frío o muy caliente. Caliente en temperatura corporal, ¿no? No vayan a pensar mal, audiencia, no vayan a pensar mal. Pueden llegar pacientes así, ¿no? Seguimos, seguimos. Acá tenemos las escalitas. Entonces, en las escalas, vamos a hablar primero de CURB. La escala CURB, la escala CURB es muy interesante porque en la escala CURB vamos a hablar de en dónde manejamos esto, dónde vamos a manejar el paciente. ¿Listo? Entonces vamos a tener varias cosas. CURB es por las siglas y por la edad. Entonces, CURB por confusión, U por el nitrógeno ureico, uraic nitrogen en sangre,
en sangre. R por la respiración, por la frecuencia respiratoria. Y B por la presión. ¿Listo? Entonces, esto nos va a dar un punto cada una. Un punto cada una. Son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si tenemos uno solo, bueno, se podría manejar ambulatorio. Si tenemos dos, tenemos un riesgo moderado. Entonces el paciente se puede ir a piso, hospitalización en piso. Si tenemos más de tres o más, mejor dicho, tres o más, pilas, UCI, porque es un paciente que podría venir ya grave, un paciente que podría venir ya complicado y es necesario atenderlo. Y pues acá tenemos otros criterios que es el de la ATS-ITSA para estratificar los pacientes en cuanto si este paciente tiene 3 a 9 criterios menores, se interna en UCI y si tiene un criterio mayor, se va a internar en UCI sí o sí. Entonces, ¿los menores qué es? Bueno, los menores son leucopenia, trombocitopenia, hipotermia, hipotensión, uremia, confusión, una PAFI menor de 250 y una frecuencia respiratoria de más de 30. ¿Listo? Y los criterios mayores que necesite que esté en shock séptico o que esté en falla ventilatoria. Entonces, SDRA o shock nos dan para que el paciente se vaya directamente para la UCI. Aún no para la morgue, pero sí para la UCI. Seguimos. Bueno, Elena, ya la devuelvo. ¿Cuál me dices? ¿Esta? ¿Esta o la del CURP? Ok. Ya no me estoy devolviendo, yo no sé, yo espero una buena mención en la página y hartos seguidores con el devolverme. Listo, seguimos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a estratificar a los pacientes? ¿Cómo vamos a clasificar generalmente a los pacientes? Como les dije, de 0 a 1 se dan ambulatorios bueno, grupo 1, que es un CURP, de 0 a 1 se van ambulatorios. ¿Listo? Grupo 2, que es un paciente con 0 a 1 en condiciones sociales, lo que les decía, que no se pueda mantener en la casa porque pues, no es viable, no sería efectivo, podría morir. O pacientes con un CURP de 2. ¿Listo? Aquí hablan del CRB, no hablan como tal del CURP. En la guía colombiana, esto es basado en la guía colombiana, no hablan del CURP porque acá no tienen en cuenta el nitrógeno ureico en sangre. ¿Listo? Pero igual, nos daría un puntaje de 4 y de todos modos se puede hacer con más de 3. ¿Listo? Entonces 2 en pisos, una hospitalización normalita. Y el grupo 3 que es un paciente ya grave con 3 o más, se va para cuidados intensivos. ¿Listo? Estos grupos también son muy bonitos porque los ubican muy bien. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Lo que yo les digo, diagnóstico clínico. Tos, expectoración purulenta, dolor torácico y crepitaciones, piensa en neumonía. Fiebre, diaforesis nocturna, escalofríos, mialgias, leucofitosis y confusión. Pilas con la diaforesis nocturna, porque la diaforesis nocturna, creo que me digan, ¿ustedes qué piensan si alguien les habla de diaforesis nocturna? Aparte de neumonía, claro. TBC, tuberculosis, sí, sí. Uy, muy bien. Manuel Fernando, sí. Malignidad de tipo hematológico, acuérdense en los síntomas B. Ajá. La pérdida de peso, el, bueno, pérdida de peso, diaforesis nocturna. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos en sintonía todos, me encanta. Seguimos, y bueno, la radiografía de tórax, donde vamos a tener opacidades alveolares, ausencia de otra patología que explique la sintomatología. Válido también, válido también. ¿Listo? Seguimos. ¿Qué le mandamos? ¿Qué coño le mandamos a estos pacientes? ¿Qué carajos le mandamos? Entonces, le mandamos al grupo 1 solo radiografía de tórax. Esto es como antes del COVID. Una radiografía de tórax en un paciente que le sospeche neumonía es como un beso.
Cuando usted está saliendo con alguien, no se le niega a nadie. Esa es la radiografía de tórax, ¿va? Eso ustedes lo hacen en paciente, en un paciente grupito uno. Ya en grupo 2 vamos a tener oximetría, cultivo, ahí sí. Ven, acá es muy bonito lo que Maite dice, y es que el cultivo de esputo se debería hacer en grupo uno, claro, para no tener ese 48% de neumonías desconocidas, de etiología desconocida de neumonía. Totalmente válido. Sigo. Bueno, y tenemos la detección del virus, una vaciloscopia por si hay tuberculosis. Si no mejora en 72 horas el del grupo E, vamos a hacer fibrobroncoscopia para saber qué está pasando ahí. ¿Listo? Y en el grupo 3, todo lo del grupo 2, pero con boom, con gases arteriales, con lactato, ahí sí fibrobroncoscopia y pruebas para gérmenes atípicos. ¿Va? Listo. ¿Y cómo se maneja? ¿Cómo lo manejamos? Con hidratación, con profilaxis para tromboembolismo venoso y para TEP, terapia respiratoria, manejo de comorbilidades, suplencia de oxígeno y monitoreo hemodinámico. ¿Listo? Si el paciente requiere UCI, pues claramente sus protocolos de UCI, PVC mayor de 8 a 2, una PAM mayor de 65 siempre procurarla, diuresis de más de 0,5 y una saturación venosa de más del 70%. ¿Listo? Tratamiento microbiano, reglas de oro, 5 reglas de oro, siempre en las primeras 4 o 6 horas. Tratamiento depende de la clasificación del paciente. Todo paciente que requiere hospitalización, mínimo un beta-lactámico y un macrólido. Evite por lo que usted más quiere ceftriaxona, evite por lo que más quiere cefepime. Bueno, de ceftriaxona para arriba evite todo lo que usted quiera, ¿listo? Y por lo general de 5 a 7 días. Bueno, esto acá como podemos verlo en este bonito estudio. 3 o 5 días, no tiene diferencia. En niños, claramente. Por tanto, a 7 días, aguanta. Listo. Entonces, vamos a hablar de lo primerito. En grupo uno, no tiene factor de riesgo, amoxicilina o claritromicina o acitromicina. ¿Listo? Entonces, penicilina o macrolida. ¿Va? Y si tiene factor de riesgo, exactamente lo mismo. Acá estamos tirándole con una pistola a un musulmán. Acá estamos, perdón, si hay algún musulmán. Alguien del Estado Islámico, alguien religioso extremista, pues. A lo Indiana Jones. Tenemos eso, muy bien acá. Pero, ¿qué va a pasar? Si es un paciente con un CURP de 2, o sea, en un grupo 2, si no tiene factores de riesgo, un beta-lactámico más macrolídeo, ahora sí, o sea, penicilina más claritromicina. ¿Listo? Si tiene factor de riesgo para gram negativos como los que vimos ahorita antes de la presentación, o sea, los que vimos ahí, pilas, bacilos gram negativos, ampicilina sulbactam de 1, o sea, si el paciente tiene, si ha tenido infecciones urinarias, si ya ha tenido alta exposición a antibióticos de amplio espectro, ¿listo? Y si tiene factores de riesgo para neumococo resistente a la penicilina, ceftriaxona más claritromicina. Acá ya vamos mínimo 2 antibióticos, ¿listo? Pero si usted lo hospitaliza por razones socioeconómicas, como en el grupo 2 ahí, el apartado de las socioeconómicas, pues hazla, trátalo igual que en el grupo 1, amoxicilina o claritromicina, ya está. Seguimos. Acá ya vamos a andar en grandes ligas. Entonces, acá ya vamos a hablar del grupo 3. Entonces, el grupo 3 habla de pseudomonas aeruginosa ya. Entonces, si no tiene factores de riesgo, ampicilina, sulbactam más claritromicina. Pero acá vamos a cubrir influenza con oseltamivir y vamos a cubrir estafilococo aureus con vancomicina y linezolid. ¿Listo? Y si tiene factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa, piperacilina, tazobactam más claritromicina más oseltamivir. ¿Listo? Y si tiene factores de riesgo para estafilococo aureus meticilino resistente, cubra con lo mismo que hemos hablado, con ampicilina, sulbactam, con claritromicina, pero agregue la vancomicina y agregue el oseltamivir también. ¿Listo? Acá pues también válidas las opciones de meropenem, bactam, de, ¿de qué? De ceftazidime y bactam, válidas esas opciones. ¿Listo?
Si el paciente tiene, bueno, el paciente debe cambiarse en el tratamiento a vía oral, o sea, ya evitar la intravenosa y pasarlo a vía oral, si ya tiene una temperatura menor a 37,8 y una frecuencia cardíaca menor de 100 y una frecuencia respiratoria menor de 24. ¿Listo? Se puede considerar el uso de la procalcitonina para desescalar el uso de antibióticos. Vean acá, la procalcitonina y los valores. ¿Listo? Cuando esto baja, pues ya los podemos desescalar. Pero pues tenemos que darnos cuenta de que nos puede servir tanto para diagnóstico como para ir desescalando antibióticos. ¿Listo? Y hay que tener en cuenta que en pacientes con con neumonías atípicas, pues la procalcitonina nos va a dar un 1 absoluto, pero sí nos puede dar un 0,5 importante, un 0,25 importante. ¿Listo? Vacunas, vamos a hablar de vacunaciones, de esquemas de vacunación. Neumococo, influenza es lo que se tiene. ¿Listo? Neumococo, hay polisacarida de 23 y conjugada de 13. ¿Listo? En factor de riesgo se coloca la de 13 y 8 semanitas después, 2 meses después, la de 23. ¿Listo? En indicación por edad, la de 13 y no se recomienda repetir la vacunación con la de 23 en pacientes de mayores de 65 años. ¿Listo? Influenza, ojo con los mayores de 50 y con los niños. Tienen que ponerse en personal de la salud, residentes de hogar geriátrico, embarazadas, pilas. Y ojo porque la vacunación es importante. En influenza, a daño, porque siempre hay una nueva cepa circulante. No hacen no hay una deriva antigénica alta, pero sí puede, ahí acuérdense de la definición de drift y shift. Una no es letal, por lo que son pequeños arreglitos, pero ya cuando hay un gran arreglo que se genera otra especie de influenza, es cuando se generan las pandemias de influenza, ¿no? Gripe española, H1N1. Ustedes ya conocen esa cháchara de las pandemias. ¿Listo? Acuérdense, la única vacuna para los antivacunas es la lectura. Es la lectura y esto es un mensaje para que, nada, si tienen compañeros, familiares que no están de acuerdo con las vacunas, no sé, elimínenlos, pues, alguna cosa, pero no dejen que se contagie tanta bobada, tanta estupidez. Que la estupidez contagia, pero lastimosamente la lectura no tiene tanta virulencia como la estupidez. En fin, vamos a hablar un poco de neumonía intrahospitalaria, ya para cerrar. Entonces, ¿cómo se define? Hay dos, nosocomial o intrahospitalaria. Intrahospitalaria asociada al ventilador. ¿Listo? Entonces, la nosocomial es 48 horas después de ingresar a la hospitalización, no 48 horas antes, sino después. ¿Listo? Y la intrahospitalaria asociada al ventilador. Neumonía definida como después de 48 horas después de iniciar el tubo, la ventilación mecánica. ¿Listo? Acá tenemos la clasificación, bueno, se sospecha. Tenemos la clasificación de Berlín. Se sospecha con fiebre, con leucocitosis, con exudado purulento y con SDRA. Pilas con el SDRA acá. La clasificación Berlín para SDRA es muy buena. ¿Listo? Donde tenemos que menos de 100 es severo, de 100 a 200 es moderado y de 200 a 300 o mayor es leve. ¿Listo? Bueno, y para acá tenemos esta muy bacana clasificación en donde si tenemos varios criterios, tenemos secreciones traqueales, temperaturas, leucocitos, PAFI, microbiología y la temperatura y si tenemos infiltrados. Si es mayor a 6, inicie terapia antibiótica. Haga seguimiento al día 3. Si es menor a 6, inicie terapia antibiótica. ¿Listo? Entonces vamos a tener los exudados difusos o localizados, diferentes patrones de leucocitosis y de leucopenia, si hay esa heredad o no, y la microbiología. Básicamente es esto. Así es como lo iniciamos. ¿Y cómo las clasificamos? Listo, acá tenemos 4 fantásticos. ¿Por qué? Porque el 4 va a ser nuestro número ¿qué? Nuestro número clave. Si es menos de 4 es de inicio, es una neumonía nosocomial de inicio temprano. Y si es más de 4 de inicio tardío. ¿Listo? Entonces, si es de inicio temprano, exactamente los mismos de la neumonía asociada, neumonía adquirida en la comunidad. ¿Listo? Pero si es de más de 4, los jinetes del apocalipsis. Ojo con esto.
Pilas. Pseudomonas aeruginosa, enterobacteriales, Acinetobacter baumannii y Staphylococcus aureus. ¿Listo? Pilas con esto. Esto es importante. Los porcentajes en los que vamos a encontrar estas bacterias son claves. Son las que más se encuentran en neumonía asociadas al ventilador. Son las que más problema ocasionan, las que más mortalidad tienen. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, esto se puede diagnosticar con lavado broncoalveolar. Con lavado broncoalveolar. Dejémoslo así. Lavado broncoalveolar. ¿Listo? Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos para la mortalidad de esto? Acá tenemos las 6 gemas del infinito, las 6 cagadas que pueden matarnos al paciente. Entonces, que el paciente llegue con una desaturación y una falla respiratoria. Que el paciente llegue con una condición rápidamente fatal, una concomitancia. Que el paciente tenga una terapia antibiótica inadecuada. Que el paciente ya llegue a UCI de una vez. La epidemiología local, que es muy clave, por factores de resistencia y por las bacterias. Y el shock, que no llegue choqueado. Estas son las 6 cosas que definen mortalidad. ¿Listo? ¿Cómo lo manejamos? Igual, igual que en una neumonía grave, con claro énfasis en la derecha, ¿no? Con claro énfasis en UCI. No se recomienda uso de corticoides, pilas ahí, no se recomienda uso de corticoides en el paciente. Y el ventilador, bueno, volumen corriente de 6 a 8 mililitros kilogramo, ¿vale? Reglas, las reglas para el tratamiento empírico. Vamos a hablar del tratamiento empírico. No cura para Staphylococcus aureus meticilino resistente por la epidemiología local. Estoy hablando de Colombia, pero en sus hospitales cuentan con, se han llevado hasta la coronilla, pues úsenlo. Cubrir siempre, siempre, acá no hay que pecar de ingenuos, acá siempre, per se, piensen que el paciente tiene una OLE, ¿listo? Cubra siempre para OLE. Si el paciente tiene menos de 4 días y no ha tenido terapia preventiva, usa cefuroximio o moxicilina más ácido clavulánico, ¿vale? Menos de 4 días y que ya hayan tenido, usa ceftriaxona o piperacillina tazobactam o los que ya voy a mostrarles más adelante. Terapia empírica contra pseudomonas aeruginosa no es superior frente a monoterapia, ojo ahí. O sea, meropenem versus piperacillina tazobactam son equivalentes. Inclusive puede que haya algunita más con más mortalidad. Usa aminoglucósidos como manejo inicial del shock séptico. ¿Listo? Esas son las reglas. Aquí es donde les tengo el estudio. Piperacillina tazobactam no es inferior al meropenem en neumonías por E. coli y por Klebsiella pneumoniae. ¿Va? Pero hay una cosita muy importante. Y es que podríamos llegar a tener, bueno, a pesar de que no es inferior, podríamos llegar a hablar de que la piperacillina tazobactam podría llegar a ser un poquito más tóxica que el meropenem. Listo, a 30 días. Siempre cubrir gérmenes multidrogoresistentes si vamos a hacer tratamiento dirigido. Si vamos a hacerlo con, si ya hacemos que es Klebsiella o Humani, siempre carbapenémicos, siempre. Si tenemos pseudomonas aeruginosa, siempre usemos una penicilina con inhibidor, ¿listo? Jamás un inhibidor debe no usar el tapenem porque no tiene, ¿listo? No tiene efectividad, no tiene potencia, ¿listo? Para Staphylococcus aureus resistente, siempre utilizar vancomicina o linezolid dependiendo de la función renal. Y si tiene una candidemia, se cubre con azoles y equinocandinas, igual que aspergillus. Entonces, acá tenemos los fármacos de segunda línea, que son la fosmicina, poliglucinas, carbapenems, aminoglicosios y tegiaciclina. ¿Listo? Y pues acá, algo muy importante y muy bonito que quiero que lo tengan en cuenta, son los diversos factores de resistencia. Pronto los que estuvieron en la conferencia pasada de resistencia bacteriana, se dieron cuenta de lo mucho que se habla de esto, de las KPCs, de las AMCs, de las BLES, que en las BLES pues tenemos los diferentes tipos que son los SHB, TEM, GES, las OXA, las Nueva Delhi, ¿listo? Las Verona. Pero para esta gran problemática tenemos grandes soluciones. Tenemos Astronam navibactam, Ceftolozano tazobactam, Ceftazimibactam, Meropenem bavarbactam y el más reciente y el que más me gusta, el cefidrocol, que es uno muy novedoso porque es una cefalosporina que se pega a los sideroporos de las bacterias y se camufla como un caballo de Troya el metabolismo del hierro y genera pues un muy buen efecto antimicrobiano.
Medidas preventivas. Vacúnese. Haga succión cerrada y succión subglótica en los pacientes en UCI. Gastroprotección siempre que el paciente lo necesite con omeprazol, ranitidina o con sucralfate. ¿Listo? No es más. Nada, de las cenizas de esta tragedia nos vamos a levantar para saludar un amanecer de una nueva era en la que el león y la hiena se unen en un futuro grande y glorioso. ¿Vale? Esto es un llamado a que la ciencia nos una, a que la ciencia nos alimente, nos multiplique y nos genere mucho más interés por ella. La única manera de generar ciencia es compartiéndola. ¿Listo? Por su atención, muchas gracias. Sean felices porque ustedes no son felices de pura casualidad de chiripa, no, sino porque eligen ser felices.